Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga de manera maravillosa. Estamos en una serie denominada El Gran Panorama Divino. Y es muy importante que todos estemos atentos, muy atentos, pidiéndole en oración al Señor que nos haga entendidos, porque la palabra del Señor dice que para los que no son espirituales, las palabras de Dios no son entendidas, son tomadas como una locura. Pero para los que son espirituales, la palabra de Dios es agua viva, es palabra viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y produce un fruto maravilloso. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, hoy el título de este mensaje es El modelo del reino. Si le quiere poner otra palabra, también puede ponerle el patrón del reino. Y vamos a hacer una lectura inicial en Génesis capítulo 1 y 2. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y les invito a que oremos. Padre, oramos pidiéndote, Santísimo Rey, que a cada una de las personas que están aquí conmigo nos hagas entendidos de tu palabra, que venga tu Espíritu Santo y sea actuando en cada uno de nosotros, rompiendo todas nuestras estructuras mentales, todos nuestros razonamientos, para que tu palabra entre a nuestro corazón como palabra viva, como palabra eficaz para la gloria tuya, Santo Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible que usted, siendo cristiano, usted entiende la palabra de Dios de una manera y lo que usted dice yo no lo entiendo? Por eso estamos aquí. Cuando yo asistí las primeras veces a una iglesia cristiana, yo no entendía, para mí hablaban como en chino, y yo decía, no, eso yo no lo comprendo. Pero cuando empezó la palabra a hablar de mí, algún día tal vez le dije a mi esposa, usted le está diciendo algo al pastor para que me reprenda a mí allá en público. Y ella dijo, yo no le he dicho nada. En ese momento empecé a comprender que Dios habla a través de su palabra a nuestro corazón. Y por eso dice así en Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces dijo Dios,
que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y fue eso lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que todo eso era bueno. Después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan sus frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y vio Dios que era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que sean luces en el cielo, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernara el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, para que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos, y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para que todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho,
y vio que era muy bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación, estoy en el capítulo 2. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Luego viene un título que dice, El hombre y la mujer en el Edén. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo lo llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no se había hallado ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Amén. Esa es la palabra del Señor en este gran panorama divino. Esa es una lectura que debemos hacer nosotros de forma frecuente. Cuando en la iglesia hablamos de que necesitamos conocer la Biblia, es desde Génesis hasta Apocalipsis que debemos leer.
Y debemos leer siendo guiados por otras personas que conocen un poco más que nosotros la palabra de Dios. En el sermón de hoy, como les decía, el modelo del reino o el patrón del reino, Génesis 1 y 2, capítulos que acabamos de leer, nos muestran la perfecta y original creación de Dios. Nos presentan una visión de cómo debería ser el mundo. Hoy vamos a ver entonces 4 verdades muy importantes acerca de la creación. Entonces vamos a desglosar todo lo que leímos, vamos a desglosarlo para que salgamos de aquí con un entendimiento un poco mejor, pero como les digo, cada uno tiene la responsabilidad de creer, número 1, que Dios es Dios Todopoderoso, que Dios le puede revelar a su corazón la palabra, porque para eso fue que vino el Espíritu Santo. Y si usted es un creyente, entonces ha creído, y si ha creído, el Espíritu Santo está en usted, y entonces Él le guiará a toda la verdad. Punto número 1. Dios es el autor de la creación. La Biblia comienza con una declaración en Génesis 1:1. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Eso es palabra que está escrita en la Biblia, en el libro de Dios, desde hace muchísimos años y que nadie puede refutar. Aunque haya muchos que no lo crean, aunque haya muchos que digan que eso no es verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y en Juan 8:32 dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él solo es eterno y no había habido tiempo en que Dios, es decir, el 3 en 1, no haya sido. Cuando yo digo 3 en 1, es Jesús el que se encarnó, que tomó forma humana y que nació en un pesebre en Belén, pero ese no fue el inicio de su existencia. Téngalo muy claro. Cuando nuestro Señor Jesús nació en Belén, ese no fue el comienzo de la historia de la creación. Ese fue el comienzo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo o de el anuncio del reino de los cielos que se había acercado después de 400 años de silencio, como hablábamos la semana pasada. Dios siempre ha sido Dios trino, es decir, Dios siempre ha sido Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él ya era antes de que cualquier cosa fuera creada. Así que bastó con pronunciar su palabra y el universo existió a partir de la nada. Aunque existen diferentes controversias en cuanto a si el tiempo de la creación tuvo o no una duración de 6 días, eso no es tan relevante, no es tan importante. Hay muchas opiniones cristianas diferentes acerca de cómo debemos interpretar Génesis 1. Muchos dicen que los días fueron de una forma, que los días fueron de otra, pero lo que nosotros leemos en la palabra nos dice, y fue la noche y la mañana del día tal. ¿Cierto? Lo que realmente importa es que Dios es el creador de todas las cosas. Dios el Padre tomó la iniciativa. Génesis relata que el Espíritu también participó en la creación. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ahí vemos cómo estaba presente el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento enseña que Jesús, el Hijo de Dios, fue el agente del Padre en la creación. Allá en Juan 1:3 vemos, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y en Juan 1:4 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y en Colosenses 1:16 también nos aclara. Por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Entonces, mis hermanos, la Biblia destaca que Dios se agradó de lo que hizo.
después de cada labor creativa, en Génesis, a excepción de los 2 primeros días, se dice en Génesis 1:31, entonces Dios miró que todo lo que vio todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. En la versión Reina Valera dice, y vio que era bueno en gran manera. O sea que la palabra misma nos está confirmando que hubo un tiempo para la creación. Qué bueno que haya en este tiempo madres que están gestantes, porque así podemos entender mucho más de qué nos está hablando Dios. Uno dice, no, pues fue que el papá y la mamá se unieron, tuvieron relaciones sexuales y nació un bebé. Pero y toda la situación química, todo lo que sucede en la gestación de una madre, desde que llega el embrión, todo lo que sucede físicamente, psicológicamente, todo lo que afecta a una familia socialmente, todo lo que sucede en la mente de una madre que queda embarazada, todo lo que sucede en una historia nueva que se empieza a contar, ahí es donde vemos esta palabra que dice el Señor. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Esta actitud hacia el mundo material difiere en gran manera de algunas filosofías y religiones centradas solo en lo espiritual y en el alma. Escuche muy bien lo que estamos hablando hoy. Cualquier otra cosa se considera como de segunda importancia y en el peor de los casos como diabólica. Hay algunos que conciben que la salvación involucre el alma, la cual es rescatada de la prisión del cuerpo para unirse al mundo inmaterial donde Dios mora. Pero la Biblia, mis amados hermanos, nos da una perspectiva completamente diferente. No se nos permite considerar superior a lo espiritual de lo físico porque Dios fue el que lo creó. Si somos entendidos en eso, hay quienes dicen, no, es que nosotros los cristianos vamos para el reino eterno y lo que tengamos aquí, eso no nos importa nada. No, Señor, no es así. Dios creó todas las cosas. Mire, el diseño de las ciudades. Una ciudad, cuando usted se pone a mirar una ciudad, usted encuentra que tiene avenidas, parques, estación de bomberos, hospitales, clínicas. Tiene una cantidad de elementos que cuando poco a poco se han ido construyendo. Hoy en día que existe un dron, usted ve una ciudad completa y dice, mire, allí están los bomberos, allí están las emergencias, allí están las oficinas de tránsito, las oficinas de impuestos, allí está la policía, la seguridad, allí trabajan las personas. Y cuando usted coge toda esa imagen y la traslada al cuerpo humano, usted se da cuenta que el cuerpo humano también tiene estación de bomberos, estación de energía, que es el corazón, tiene laboratorios de química como el hígado, tiene otros laboratorios como el páncreas, tiene un sistema circulatorio, un sistema inmune, tiene una cantidad de cosas que cuando usted toma el cuerpo humano y lo compara con una ciudad, usted dice, esto no puede haberse inventado por el ser humano. Esto lo hizo Dios. Y en la palabra de Dios dice que Él fue el que creó las ciudades. Ahí más adelante en Génesis, hacia adelante ustedes empiezan a encontrar que Dios fue el que se inventó las ciudades, no fue el ser humano. Es decir, Dios le dio al ser humano esa capacidad creativa para llevarlas al desarrollo. Amén. Amén. Les repito, no se nos permite a nosotros considerar superior lo espiritual sobre lo físico. La materia importa porque Dios la creó. Y si Dios la creó, Él dijo que era ¿qué?
buena. La materia es buena, lo material es bueno. Dios se interesa no solo en nuestras almas, sino también en nuestros cuerpos y se interesa mucho en el mundo en que vivimos. Fue el pecado humano, tome estas notas, fue el pecado humano el que arruinó todas las cosas en el mundo, tanto lo físico como lo espiritual. Cuando nosotros vemos tantas cosas en este mundo caído, donde vemos tanta maldad, tantas cosas destruidas, tanta gente que es malvada, que destruye, que quiere solo destruir, que chismea, que murmura, que acusa, que señala, que hace cualquier cantidad de cosas con tal de destruir a otro, eso solo proviene del pecado, eso proviene de la caída. Ahí es donde nos damos cuenta que contra el pecado nosotros mismos no podemos luchar. Por eso, en su gracia, Dios decidió poner de nuevo las cosas en orden y determinó hacer no solo la mitad de la tarea, pues su plan de salvación incluye todas las cosas espirituales y físicas. Amén. No caigamos en el error de creer que porque nosotros somos cristianos, entonces solo somos espirituales y que a Dios no le interesan ni las ciudades, ni los países, ni las naciones, ni mi casa, ni mi familia. No, Él está interesado absolutamente en todo el entorno del ser humano. Dios hizo todas las cosas en el principio y redimirá todas las cosas al final. Amén. Todo Él lo creó bueno desde el comienzo. Fue el pecado el que lo destruyó todo. La Biblia nos lleva a una culminación en el cielo porque esa es la culminación de Dios para su mundo, el mundo que Él creó. En muchos sentidos, eso nos llevará de nuevo al principio, a la manera en que las cosas fueron diseñadas en el primer lugar. Es decir, todos sabemos que vamos a un nuevo Edén, donde todo va a ser perfecto. Téngalo presente y confíe en eso porque eso es lo que a usted le trae esperanza. Eso es lo que le trae a usted certeza a su corazón. Hay gente que dice, no, pero es que yo toda la vida he sido muy infeliz. Mire lo que está pasando. Hemos sido infelices, hemos sido maltratados, hemos sido abusados, hemos sido pisoteados. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad que está escrita en la palabra de Dios y que nos pone límites y nosotros obedecemos los límites, es decir, recibimos la bendición de Dios para actuar, todo en nuestro entorno empieza a cambiar. Todo empieza a ser transformado porque Dios lo hizo bueno y lo hizo bueno en gran manera. Punto número 2. Como nosotros no estamos solos y Dios no nos abandonó, Él no nos creó para tirarnos ahí, para dejarnos ahí que nosotros hiciéramos lo que bien nos parecía. Por hacer eso es que estamos como estamos, por vivir separados de Dios. Y este es el título para este punto. Dios es el Rey de la creación. Eso quiere decir para ti que tú no estás solo, que tienes un Rey. ¿Amén? Amén. Como creador de todo, Dios es Señor de todo. Él es el Rey legítimo sobre todas las cosas que Él creó. Si Él te dio a ti vida, entonces Él es tu Padre. Y si Él es tu Padre, Él te concederá todo lo que tú necesitas para vivir en este tiempo, en esta tierra. La única respuesta apropiada para esa verdad que hoy estamos diciendo es reconocer su gobierno y adorarlo. Amén. Amén. ¿Adoras tú a tu Señor? Amén. Amén. Tenemos que adorarlo porque es que no estamos solos. Él nos dio vida y la vida que nos da, Él mismo dice que la vida que nos ofrece es una vida buena y una vida abundante.
En eso debemos confiar. Mire lo que dice el Salmo 95, del 3 al 7. Porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo, mire esto, que Él vigila el rebaño a su cuidado. Amén. Amén. Si tan solo escucharan hoy su voz. Miren, hermanos, Él es nuestro pastor. Él es el que está con sus ojos pendientes todo el tiempo, atento a que nosotros oremos, atento a que nosotros hablemos con Él. Él está atento a nuestras oraciones todo el tiempo, en todo lugar, donde quiera que vayamos, en un bus, en un Transmilenio, en un taxi, en un vehículo, en una moto, en una bicicleta, donde quiera que tú vayas, si vas a pie, si vienes a pie, y tú estás atento, conociendo estas verdades, tú puedes hablar con tu Señor y puedes estar seguro que el Señor te va a responder a las peticiones de tus oraciones, porque Él es Dios, porque Él fue el que te creó, porque Él es tu Padre, porque Él es el Rey de toda la creación, como lo acabamos de leer. Amén. Amén. Tenga eso presente, recíbalo en su corazón y guárdelo allí. En muchas ideologías religiosas orientales, mire esto, hoy vamos a destruir un poco de cosas que incluso algunos han caído en eso. En muchas ideologías religiosas orientales se cree que el mundo natural emanó de Dios. El resultado es que todas las cosas son parte de Él. De ser así, entonces uno no se atrevería a matar una hormiga o una mosca o una simple cucaracha porque consideramos que es divina. Lo mismo sería con los árboles, montañas, seres humanos y todo lo que pudiéramos mencionar. Pero la Biblia nunca da lugar a tal pensamiento. Dios es trascendente, está por encima y más allá de todo lo que ha creado, y Él es distinto a su creación. Amén. ¿Ha pasado eso? Yo he escuchado por ahí personas que, ay, no mate la cucarachita que es de Dios. La cucaracha es una plaga. Ahora las hormigas también se han vuelto plaga aquí en tierra fría. Antes, hace mucho tiempo, las hormigas no se veían aquí, ¿cierto? En clima frío. Eso no existía. Eso es de ahora, de este tiempo. Y se meten por las ventanas, por las puertas, y hay que fumigar. Entonces, ¿vamos a dejar que nos invadan? No, mire, la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos esa autoridad dada por Dios y que Dios está por encima. Él es Dios trascendente y más allá de todo lo que ha creado, y es distinto, óigalo bien, Dios es distinto de su creación. Amén. Pero la Biblia nunca da lugar a tal pensamiento. Vuelvo a repetírselo. Dios es trascendente, está por encima y más allá de todo lo que ha creado y es distinto de su creación. Dicha verdad explica por qué la Biblia aborrece la idolatría. Éxodo 20, del 4 al 6. Yo he orado mucho durante toda esta semana por cada uno de ustedes, para que hoy salgan entendidos por el poder del Espíritu Santo, para que esta palabra forme un nido especial en su corazón
y los lleve a revelación y a entendimiento. Dice Éxodo 20 del 4 al 6. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Óigalo bien, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Ha visto usted familias destruidas, familias donde hay muchas mujeres solteras, muchos hombres solteros, muchos hombres borrachos, drogadictos, peleadores, abusadores? Miren, ahí está la palabra diciendo de dónde viene todo eso. Pero nosotros podemos romper con todas esas cosas cuando decidimos obedecer la palabra del Señor. Por eso dice, pero derramo, aquí habla es Él en presente y dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Pero cuando vamos atrás y dice que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Mire, el hombre que va y se mete con prostitutas, el hombre que va y se mete con el adulterio, el hombre que va y se mete a hacer cosas indebidas, ese hombre está afectando a sus hijos. ¿Lo estamos leyendo en la palabra? Dice que toda la familia de los que lo rechazan. Cuando una persona está cometiendo adulterio, está rechazando al Señor. Cuando una persona se está acostando con otra, o tiene vicios, o tiene cosas equivocadas en su vida, está afectando a sus propias generaciones. Y dice, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Y en la Reina Valera dice, cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, esta palabra es para tomarla en cuenta, es para que nos demos cuenta por qué hemos tenido tanto daño. No, es que yo soy muy frío, toda la vida he sido frío y por eso es que no doy un abrazo. Pues aprenda a abrazar, haga lo contrario, haga lo que es correcto a partir de ahora. Abrace a sus hijos, ámelos, humíllese delante del Señor y verá cómo su vida empieza a transformar. A veces decimos, no, es que para que la economía mejore tenemos que hacer esto o aquello. No, mire lo que el Señor dice que debe hacer para que todo sea cambiado y transformado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Si Dios hizo todas las cosas, entonces adorar alguna cosa como si fuese Dios por ser parte de la creación es aminorarlo, porque por definición Él es mayor que todo. Solo Dios merece adoración. ¿Se ha escuchado por ahí a los que adoran que la Pachamama? ¿Sí? Como criaturas suyas, nuestro deber es someternos a Él como nuestro Rey y darle la gloria que legítimamente le pertenece. ¿Por qué le pertenece legítimamente la gloria a nuestro Señor? Porque Él creó todo, porque Él hizo todas las cosas. Amén. Apocalipsis 4:11 dice, ese es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 4:11, anótelo para que usted lo lea en su casa. Dice, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Por eso es que debemos honrarlo. Por eso es que debemos postrarnos y adorarlo. Por eso es que nuestro corazón se lo debemos rendir a Él. Punto número 3. Entonces, el segundo que acabamos de ver, ¿cuál fue? ¿Alguien me recuerda? Dios es el Rey de toda la creación. Y ahora el punto número 3. El ser humano es el pináculo
de la creación. O sea, también tiene un lugar muy alto. ¿Alguien ha oído hablar de un señor que se llama, creo que todavía está vivo, Desmond Morris? Él es un zoólogo y naturalista, algunos lo llaman antropólogo, pero él no es antropólogo. Simplemente es un zoólogo, es un naturalista, sociólogo, y él escribió lo siguiente. Cuando yo estaba en mi colegio en primero de bachillerato, por allá en el año de 1968 o 69, en esa época leímos ese libro, El mono desnudo. Y mira lo que este hombre dijo: los seres humanos son animales, algunas veces son monstruos, algunas veces magníficos, pero siempre animales. Esa afirmación es correcta solo hasta cierto punto, pues somos criaturas hechas el mismo día que todos los animales, ¿cierto? Lo leímos en Génesis 1 y 2. Y compartimos muchas características en común. Tenemos pies, tenemos manos, podemos correr, podemos caminar, podemos emitir sonidos. Pero no somos animales, simples simios desnudos. Eso no lo somos nosotros, ni venimos de allá. Nosotros venimos de Dios. De entre toda la creación de Dios, solo nosotros fuimos creados a su imagen. Amén. ¿Por qué no le dice eso a su vecino? Dígale: solo nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Únicamente nosotros. Esas teorías de Don Newton y de todas esas otras cosas, de Darwin, perdón, de Darwin, de la evolución, todo, quedan en lo que son teorías. Absolutamente nada de eso ha podido ser comprobado, pero lo que está escrito en la Biblia tiene hoy en día millones de comprobaciones. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Eso es verdad, es una verdad para todas las personas. Hombre y mujer, blanco y negro, joven y viejo, nacido y no nacido, hábil o discapacitado, sea mental o físicamente, Dios lo creó. Amén. De un hijo se puede decir, como por hacer una semblanza, de tal palo, tal astilla. Es la misma imagen de su papá. Eso no significa que sea idéntico, sino que tiene rasgos parecidos. Es posible ver a su padre en él, ¿cierto? Eso lo conocemos nosotros. Es similar lo que sucede entre Dios y nosotros. Un escritor ha expresado bien: el hombre es una criatura porque fue creado por Dios, pero es una criatura única, es como Dios. Amén. Tú eres único e individual, no hay otro igual a ti. Tú tienes la imagen de Dios sobre tu vida. Así que nosotros reflejamos algo de la naturaleza de Dios de una manera que nada en la creación puede hacerlo. Todos nosotros reflejamos algo de la naturaleza de Dios de una manera que nada en la creación puede hacerlo. Porque fueron hechos, todos nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Todos los seres humanos tienen una gran dignidad, han sido puestos sobre la creación y han sido responsables o responsabilizados de ella. Amén. Tú, cada uno, cada hombre, cada mujer, todos fuimos escogidos por Dios para que enseñoreáramos, para que fuéramos responsabilizados, de el entorno natural en que nosotros vivimos.
En Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Obviamente ese no es un cargo que Dios nos dio para que abusemos de nuestra autoridad. Dios es un gobernante amoroso y como portadores de su imagen somos llamados a gobernar de la misma manera. Somos mayordomos de Dios, es decir, recibimos de Él su encargo del cuidado de su preciosa creación. Nosotros no vamos a coger a nuestros niños a las patadas, a maltratarlos, a gritarlos, a ofenderlos, pero lo mismo tampoco vamos a hacer con los animales, porque los animalitos son creación de Dios. Debemos ser considerados con ellos, con todo lo que está en nuestro entorno. Nosotros no vamos a ir a una montaña a formar un incendio. Eso se hacía hace mucho tiempo. Hoy en día eso debemos corregirlo. ¿Por qué? Porque somos el pináculo de la creación de Dios. Ahí concluimos ese tercer punto. El número 4. No quiero mencionar que este sea el punto más relevante, porque todos los demás, si somos entendidos en ello, los puntos anteriores, entonces podemos entender con mayor razón este último punto, la meta de la creación, el reposo de Dios y de los hombres. Génesis 2 del 1 al 3. Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Amada Iglesia, el escritor de Génesis concluye la descripción de cada uno de los primeros 6 días con las palabras que les leía al comienzo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día, etc. ¿Se acuerdan? Pero no dice lo mismo del séptimo día. Este día continúa. En cierto sentido, Dios ha descansado desde entonces, pero Él vive en un continuo sábado, es decir, el séptimo día. Eso no significa que Dios no trabaja, pues Dios sigue sosteniendo a toda su creación. Sin Él, todo sería un caos total. Pero Él descansó de su trabajo creador, como cuando un trabajo se hace a la perfección, no hay nada más que añadir. Usted decidió, por ejemplo, hacer un motor. Cuando usted termina de hacer el motor y lo prende, quedó ya totalmente hecho. Le funciona para lo que usted decidió que le iba a servir. Es decir, su creación quedó completa. Así Dios hizo todas las cosas y se dedicó a esperarnos a nosotros a partir de ese séptimo día, el día de descanso. Él nos está esperando. Y miremos qué hace. Les decía que si Él no lo controlara todo, si Él no estuviera cuidando su creación, todo sería un caos total. Ya se habría formado la Tercera Guerra Mundial, ya todos los humanos, los seres humanos, nos habríamos destruido unos a otros, ya nos habríamos acabado, ya la tecnología digital que existe hoy habría acabado absolutamente con todo. Pero Dios es el que tiene bajo su control el corazón de cada uno
de esos presidentes que andan, por ejemplo, hoy en día amenazando naciones con sus pruebas nucleares y cosas como esas. Dios desea que todos los seres humanos vivamos con Él, óigalo bien, en ese séptimo día, compartiendo su descanso o su reposo, disfrutando su perfecta creación. Y vamos a ver cómo es eso. Yo le invito a que vuelva a leer en su casa Génesis 2 del 4 al 25. Ese pasaje, que ya lo leímos al comienzo, muestra un segundo relato de la creación que no contradice, sino que complementa al primero. ¿Se acuerdan? Que leímos, y Dios creó los cielos y la tierra, y todo el primer capítulo termina. Pareciera que terminara, pero cuando inicia el capítulo 2, continúa y dice, en ese segundo relato, los seres humanos son solo una de las muchas creaciones en el primer capítulo, pero en el segundo son el centro de la narración. Se vuelve el ser humano más importante y nos muestra allí un panorama de la meta de la creación. Y dice ahí que aquí está la vida como fue diseñada para vivirse, enmarcada en una serie de relaciones perfectas. Entonces, párele bolas a lo que le voy a leer. Dios cuida amorosamente el hombre que creó. Lo coloca en un hermoso jardín y provee para todas sus necesidades. ¿Eso fue lo que leímos? Incluyendo a la mujer, es decir, le dio una mujer creada para ser su ayuda y compañera. Adán y Eva recibieron una gran responsabilidad, pero no hay duda de quién es el principal responsable. ¿Quién es el principal responsable? El hombre. ¿Sí? Él creó hombre y mujer, pero al hombre le dio la responsabilidad. Dios establece las reglas, pero su ley no es opresiva. La ley de Dios no es para que usted la coja y vaya a latigar a otro. No, la ley de Dios es para que usted la lea, medite en ella, reflexione en ella y decida aplicarla a su vida, porque eso traerá bendición para su vida. ¿Se dan cuenta cómo es de diferente? Dios desea hacer el bien a todos, por eso no solo hizo una prohibición, sino que diseñó la ley para protegernos. No harás esto, no harás aquello, pero lo hizo para protegernos. Es decir, para mostrarnos lo que vendría hacia el futuro, porque el mismo pueblo de Israel no fue capaz de cumplir la ley a cabalidad. Ningún ser humano es capaz de cumplir toda la palabra de Dios tal como está escrita para nosotros. Pero en Cristo Jesús, en Él, todos nosotros, es posible que lleguemos a ese camino, porque Él será el que nos va a llevar a lograrlo. ¿Amén? Amén. Todos nosotros, los que hayamos creído y nos esforcemos por amar a nuestro Dios, tal como dice la palabra, dispongamos nuestro corazón para Él, entonces iremos con Él. Porque de lo contrario está lo que sucedió en el Edén, pero del árbol del conocimiento del mal no deberás comer, porque el día que comas ciertamente morirás. Y cuando el hombre cayó en pecado, después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día su vida espiritual decayó y el ser humano a partir de ahí nace con esa naturaleza de pecado. Amén. El hombre y la mujer, para hacer una distinción. El hombre fue creado primero y luego la mujer como su ayuda. El hombre es el líder de la relación, pero su autoridad no es abusiva y la mujer no se opone, es decir, no resiste a la autoridad del hombre.
cuando todo está en el equilibrio de Dios. No estoy aquí hablando de lo que vemos hoy en día, que hay montones de hombres abusivos, maltratadores, que en muchos casos las mujeres son las que asisten a la iglesia y dependen de un hombre que tiene ese tipo de características. En ese caso, el Señor dice que el hombre no se le debe sujetar a ese tipo de personas. Cuando el hombre es transformado, el hombre se convierte en el líder de su relación, transformado por la palabra, pero su autoridad no es abusiva y la mujer no se opone, no se resiste. Allá en el Edén vemos el ejemplo de que cómo ellos antes de la caída disfrutaban de una plena felicidad marital. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza, es decir, el pecado no los dominaba porque en ese momento el pecado no había entrado. Cuando el pecado entra en el ser humano, el pecado viene y genera caos, genera destrucción. Por eso vemos hombres y mujeres que no quieren saber nada de Dios y se oponen a todo lo que parezca ser Dios y se quieren alejar de Él porque no quieren ser gobernados por nada ni por nadie. Y son anárquicos, no se someten a ninguna autoridad. En Génesis 2:25 nos aclara la palabra que ellos tenían plenitud de intimidad sin miedo ni vergüenza. Luego viene otro subtítulo, los seres humanos y la creación. Ambos, Adán y Eva, ejercían la autoridad que Dios les había dado sobre la creación. Pero una vez más lo hacían sin abusar de su autoridad. Obedecían las instrucciones de Dios para ambos, de cultivar la tierra y de cuidarla de acuerdo a Génesis 2:15. Los seres humanos y la creación vivían en armonía, por lo tanto la tierra daba su fruto. Y el último título para finalizar esta enseñanza del día de hoy es el reino de Dios, que aquí nos aclara todo lo que hemos venido hablando. El reino de Dios. Este es un cuadro idílico de la buena vida, es un ideal, la vida como debe ser. En el jardín del Edén vemos un modelo del reino de Dios. El pueblo de Dios, es decir, Adán y Eva, vive en el lugar de Dios, el jardín del Edén, bajo su gobierno. Como resultado, disfruta de la bendición de Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Es claro? Lamentablemente, lamentablemente, no pasa mucho tiempo sin que todo se arruine por el pecado humano. Desde entonces, Dios se ha dado a la tarea de restablecer su reino y llamar a la gente a volver a tener comunión con Él. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo el día de hoy a todos nosotros, a que tengamos comunión con Él. Él desea que disfrutemos el propósito de su creación y entremos en la perfección del séptimo día, es decir, en su descanso. Parte del propósito de la ley del sábado, que está en Éxodo 20 del 8 al 11, era recordarles a los israelitas que ese es el principal propósito para el que la vida fue diseñada, no para lo relacionado con el mundo presente. Es decir, que nosotros, si vivimos encocados, enloquecidos por hacer cosas de este mundo, que es que yo tengo que tener éxito en esta vida, que es que yo tengo que tener la mejor empresa, que es que yo tengo que tener el mejor cargo, el mejor empleo, la mejor maestría o el más alto doctorado, estamos completamente equivocados. En este mundo, en esta tierra, nosotros trabajamos porque Dios ordena que trabajemos
para ayudar a otros, que trabajemos para que nuestro trabajo dignifique nuestra naturaleza como seres humanos, que trabajamos para honrar a nuestro Dios y que cuando eso hagamos, entonces si confiamos en Jesús, si confiamos en el Creador, en el Verbo que se hizo carne y que habitó en toda la plenitud de la creación, entonces nosotros experimentaremos ese descanso desde este mundo caído hasta la eternidad. Amén. No solo cuando lleguemos allá, sino desde acá los hijos de Dios experimentaremos cambios, transformaciones, porque Dios nos quiere usar para bendecir a muchos en esta tierra. No escapamos de que un día Colombia tenga un presidente cristiano. No escapamos de que un día haya concejales cristianos, alcaldes cristianos, gobernadores cristianos, como por ejemplo está sucediendo en El Salvador, en muchas otras naciones, como ha sucedido en Singapur. Es importante que nosotros seamos entendidos de que el plan divino más maravilloso que podemos tener nosotros para nuestra vida es servirle al Dios vivo y al Dios verdadero. Mateo 11:28 nos dice: luego dijo Jesús, aquí está hablando el Señor Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Como cristianos, mis hermanos, estamos disfrutando por completo en la nueva creación. Después estaremos disfrutando con Jesús después de que Él regrese. Pero mientras estamos en nuestro peregrinaje en esta tierra, el Señor está haciendo una obra de transformación, de purificación, de santificación en todo cuanto hagamos, y por eso nosotros conocemos aquí muchos. Yo he conocido muchas personas que son usadas por Dios en lugares muy importantes. Por ejemplo, he conocido a la doctora Lorena Ríos, que hoy es senadora de la República y allá está en un lugar sirviendo al pueblo cristiano, haciendo cosas para bendecir al pueblo cristiano. He conocido muchos concejales en Bogotá que han servido y siguen sirviendo a la obra de la creación de Dios. Son gente que está muy interesada en que eso suceda para la gloria de Dios, transformación. Conozco directores de colegios cristianos como el colegio, bueno, se me escapa, iba a decir uno de Bogotá que queda, ¿cómo se llamaba? Donde estudió los hijos de Mauricio. ¿No se acuerdan? Bueno, allá queda en Palermo. Son colegios que llevan muchos años de tradición y de los cuales han salido alcaldes de ese colegio, han salido alcaldes de Bogotá, de ese colegio han salido senadores de la República, de ese colegio han salido muchos ministros de los diferentes gobiernos, y es un colegio cristiano que lleva más de 80 años en Bogotá. Hebreos 4 del 9 al 10 para cerrar nos dice: así que todavía, para confirmar la palabra que les leí, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todas las cosas han entrado en el descanso de Dios, han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. ¿Se acuerdan que leímos que cuando Él terminó de crear todas las cosas, llegó el séptimo día y descansó? Pues aquí nos confirma que hay un descanso especial y Dios está esperando que todos nosotros tengamos comunión con Él para entrar en ese descanso. Y ese descanso lo podemos experimentar
aquí en esta tierra en parte, sabiendo que vamos para el nuevo Edén o para la nueva ciudad de Dios que Él ha preparado para los que le amamos y obedecemos sus mandamientos.